de la red que nos teje y nos comentaba fuera del aire el tema que nos trajo hoy. Hoy, Contanos. hoy traje un tema porque veníamos de unas columnas Intensas. medias intensas y como de análisis de la realidad. Y hoy traje para que pensemos en términos éticos. Vamos a charlar un poco de qué es la ética, nos vamos a meter también con una cuestión más filosófica. Vamos a hablar de los principios de Yogyakarta, que son unos principios que tienen que ver con la readaptación de los derechos humanos y pensar la aplicación de los derechos humanos a la comunidad LGBTQ y más. Pero me interesa que hoy podamos pensar en estos principios. Ahora les contaré un poco de cómo se arman, de qué dependen, de hace cuánto. Los traemos hoy porque están de aniversario, se firmaron en noviembre del 2006, estamos cerca de los 20 años de que se armen, pero me interesa que, como decía al principio, podamos pensarlos en términos de interrogación ética. Vieron que la ética se separa de la moral porque la moral tiene que ver con buenas prácticas, con hacer bien o hacer mal, ¿no? Con una cuestión binaria, ustedes saben que en esta columna somos enemigos del binarismo, no nos gustan ningunos binarismos, más nos gusta pensar en términos de dualidad. Entonces vamos a pensar en términos éticos y la ética se diferencia de la moral porque tiene que ver con la interrogación, tiene que ver con la interrogación subjetiva, es decir, que los principios que nos ayuden éticamente nos van a ayudar a hacernos preguntas sobre nuestras propias prácticas. ¿Eso qué tiene de bueno? Que nos ayudan a pensar las prácticas de forma situada en cada lugar. Es decir, están estos principios que nos van a ayudar a pensar si estas prácticas que yo estoy haciendo promueven los derechos humanos en el territorio donde estoy o no. ¿Sí? Eso quiere decir que no son universales, no es que los principios dicen a las personas trans hay que atenderlas bien. No, porque ¿qué es atenderlas bien, no? Son principios que nos acompañan a pensar. Entonces se llaman de Yogyakarta porque se juntan, se escriben en una ciudad que tiene ese nombre, que está en Indonesia, se juntan a pensar un montón de los derechos humanos porque se dan cuenta que los derechos humanos no se cumplen, no se aplican, o sea, nos dicen qué es hacer bien, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser sujetos dignos de derecho y tener una vida digna, pero no nos dicen cómo, Claro. ¿no? Grandes Eh, títulos vaciados, ¿no? Una Claro, cosa porque así. también son esas categorías que la academia nos propone que es derechos humanos. Bueno, sí, ¿y adentro qué tiene? Claro. ¿No? Como, Ujú. sí, porque los derechos humanos, bueno, ¿de quién? Quién los garantiza? ¿No? Es como cuando uno dice, bueno, el Estado somos todos. Bueno, no sé si tomo. Claro. Como yo siempre desconfío de los binarismos cuando uno dice todos y ninguno, Sí, ¿no? Nadie tiene la culpa, todos la sí, tenemos. Bueno, ¿no? Como sospecho. A claro. mí el binarismo Despejemos un poco. me da sospecha. Entonces, ¿saben qué? Los principios de Yogyakarta son unos principios que construye un grupo de personas que se dedican a los derechos humanos, pero tengo algo para contarles. ¿Saben qué hace la ONU? No, ¿qué hace? No los toma. Ah, los No, deja en no. manos de algunos, Claro, entonces. entonces la ONU no los toma formalmente, lo que va a hacer es los va a empezar a incorporar para lo que les sirve, ¿no? Los empieza a incorporar en términos políticos, pero pasa algo muy interesante y acá se me viene como la impronta sudaca, que los países del sur sí los incorporan. Ujú. Argentina, por ejemplo, Brasil, Chile y Uruguay tienen los principios de Yogyakarta incorporados en sus distintos documentos jurídicos. Porque Interesante eso. eso es muy interesante. Sí.
es muy interesante porque nos ubica un poco en cómo está el sur global respecto de otros países del norte. Y lo que a mí me parece interesante es ubicar dos cosas. Primero, estos principios, ahora vamos a charlar de qué se tratan y por qué tienen relación con la salud. Me interesa ubicar dos cosas. Primero, que se constituyen hace 20 años. Segundo, que Argentina los toma y que están siendo sistemáticamente vulnerados. Recién escuchaba lo que contabas, Sí. Turca. Bueno, ahí estos principios están Vulnerados. vulnerados, no existen, porque los principios de Yogyakarta hablan de los derechos humanos, en particular de la comunidad LGBT, y a la salud nos interesa porque proponen que el análisis de los derechos humanos en perspectiva de salud en la comunidad trans, en la comunidad no binaria, en las distintas identidades sexogenéricas, tiene que estar pensado en términos de práctica social. Porque Claro. lo que pasa es que por más que nosotros digamos, bueno, a las personas las atendemos con el documento de identidad y con la identidad que elijan. No vamos a proponer tratos discriminatorios en la consulta. Por más que yo diga todo eso, si nosotros no estamos garantizando la perspectiva de vida, el derecho a una casa, el derecho a un trabajo digno, entonces la salud no se está garantizando, y los derechos humanos menos, ¿no? Entonces, un poco estos principios patean el tablero, dicen ojo al piojo porque las condiciones materiales de existencia en los derechos humanos son fundamentales y todo bien con la no discriminación, pero si no tenés para morfar... Claro, me estás discriminando desde el vamos, ¿no? Totalmente. No reconocer como persona. Tal cual. Y algo que me parece maravilloso de estos principios, que se los invito a leer, el Observatorio de Justicia Nacional tiene unos videos muy hermosos donde explica cada uno de los principios, pero otra cosa que tienen estos principios es que, en relación a lo que vos decías, Turca, traen... las intersecciones entre la creencia, entre las creencias, las prácticas religiosas, las prácticas interculturales y la perspectiva de género, ¿no? Que arma una complejidad, ¿no? Si yo soy negra y soy trans, no es lo mismo que yo sea trans y que sea blanca, ¿no? Exactamente. Y los derechos humanos son como pensados para blancos adultos jóvenes. Claro, pero eso parte también de un pensamiento de que nosotras, o morochitas, o, bueno, gay, ni hablar, trans, travesti, no tenemos derechos. Uh-huh. Y siempre nos lo hace notar la sociedad a eso. Uh-huh. Y hay algo interesante que en el 2017 se vuelven a juntar y dicen, bueno, los principios de Yogyakarta ya quedaron viejos, o sea, tenemos nuevas problemáticas, tenemos la problemática del uso de la tecnología, del abuso y la explotación sexual y la trata, tenemos problemáticas que tienen que ver con... con el bullying, ¿no? Como con nuevas problemáticas que aparecen en términos de la llegada de la tecnología y que hay que volver a pensar. Y lo más interesante que tienen estos principios es que piensan de manera aplicada. Entonces, por ejemplo, tienen un principio que se llama el principio de integridad corporal, que tiene muchos escritos, muchas premisas, pero por ejemplo, una premisa es como prohibir los exámenes genitales, anales de personas con identidades sexogenéricas diversas que están, por ejemplo, detenidas, ¿no? Las personas con identidades sexogenéricas diversas que están en situación de encierro, en general son sometidas a exámenes de su genitalidad únicamente por su identidad sexual, ¿no? Claro. Entonces empieza como a traer principios de aplicación muy chiquititos, ¿no? Empieza a contar cómo se tienen que utilizar las redes, cómo se tiene que trabajar en cuestiones de salud respecto de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Vemos profesionales de la salud, y esto lo digo
sin ánimos de ofender, soy profesional de la salud y a mí se me escapan estas lecturas, digo, ¿no? Por eso digo, esto es como como un texto que a nosotros nos brinda herramientas para preguntarnos sobre nuestras prácticas, cómo pensamos en general que las personas que vienen al consultorio tienen una única relación sexoafectiva. Entonces les decimos, ¿estás en pareja? Nos dice sí. Si nos dice sí, imaginamos que hay una sola persona, Claro. ¿no? Y que No si le es decimos varón, con cuántas. claro. Si es varón, pensamos en una mujer. Si es mujer, pensamos en un varón. Claro, el otro día una persona con la que trabajo, que es lesbiana, me contaba que había ido a su control ginecológico con su pareja y que tiene una médica ginecóloga muy piola y que la médica ginecóloga ve que está con alguien y le dice, ¿querés pasar sola o querés pasar con tu amiga? Espectacular porque invitó a pasar al consultorio, le ofreció pasar acompañada, pero ahí ya hubo una lectura Claro. de que esa persona era su Su amiga. ¿No? Entonces, bueno, son principios que nos ayudan como a mirar lo chiquito, ¿no? Como a ir viendo cómo Lo uno... cotidiano. Lo ¿no? cotidiano. Los pequeños gestos. Pienso, Lau, todo lo que estás diciendo. ¿Cuál es la importancia de hablar de esto hoy, 20 años después, en este contexto? Ujú. Bueno, la importancia de hablar de esto 20 años después en este contexto es que las prácticas que invisibilizan a las personas con identidades sexogenéricas diversas se sostienen en como si fuese en la clandestinidad, en lo oculto, y la única forma de revisarlas y ponerlas sobre el tapete es hablarlas, llevarlas, que nos juntemos a conversar, que esto sigue sucediendo, porque estamos en un momento, y sobre todo por eso lo traigo, estamos en un momento donde estas prácticas deben ser visibilizadas y conversadas en el espacio de lo público, Claro. en la comunidad, en la escuela, en la radio, digo, en la plaza. Y estamos en un momento donde las políticas públicas y el Estado no promueve eso, más bien lo acalla, ¿no? Te encuentra hablando de esto, o sea, sos profesional de la salud, estás dando, no sé, estás promoviendo una transición de género en un niño, niña o joven, y el Estado ahora tiene un sistema, o sea, un dispositivo en el que te denuncia, por ejemplo. Tremendo. Entonces, si vos lo llevas adelante para promover el derecho a la identidad de ese niño, lo tenés que hacer de forma clandestina. Entonces, estás promoviendo un derecho, pero a la vez te estás vulnerando todos los tuyos como profesional de la salud, ¿no? Porque no estás cuidado, porque, digo, uno de los principios de Yogyakarta es como alimentar la confianza y la seguridad. Si vos no estás seguro y confiado en los espacios de tu cotidianidad, no se cumplen tus derechos Claro. humanos. Digo, y eso a mí, que soy profesional de la salud y que soy mujer, digo, y que cuento con un montón de privilegios, porque soy blanca, porque soy heterosis, porque por otro montón de cosas, aún así, yo muchas veces tengo miedo de las represalias de mis intervenciones, por ejemplo, en el acompañamiento de personas trans, ¿no? Porque hay profesionales que dicen unas cosas tremendas, no solo a las personas, sino a quienes trabajamos con ellas, digo, ¿no? Entonces, yo no estoy ni segura ni confiada en este campo, o sea, lo hago porque tengo una responsabilidad ética, porque sé que es una forma de promover derechos, porque es lo que me da placer, porque justo antes de empezar el aire estábamos hablando de que los profesionales de la salud construimos saberes en nuestras prácticas cotidianas con las personas que atendemos y acompañamos. Entonces, yo también confío en que ahí hay un ida y vuelta, pero estamos en un momento muy peligroso para quienes sostienen su identidad
por fuera de la heteronorma y muy peligroso para quienes decidimos acompañar y abrir el debate sobre el tema, Claro. digamos. Creo que una de las cosas que ayuda es humanizar, ¿no? Pensar que detrás de esa persona que está construyendo su identidad o que su orientación sexual no tiene que ver con lo normado, con lo que se llama la regla, lo normal. ¿A qué iba? No sé, Me quedé- pero Me quedé pensando en eso, digo que no, que necesariamente tenemos que animarnos a hablar porque detrás de cada elección y de cada construcción hay una persona. A eso, humanizar, Iván. claro, y para mí lo que es interesante de estos principios, que yo creo que por eso la ONU les va haciendo como ole, 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 y los va tomando para los que les Esto sí, viene esto bien, no, claro, no. es que hablan de prácticas concretas, ¿no? De lo concreto y lo cotidiano. Y sobre todo en la reforma del 2017 hay como una fuerte impronta de la riqueza de lo diverso, ¿no? Como pero no desde un lugar romántico. Claro, Ay, sí, nos no juntamos somos entre todos todos distintos, diferentes, ¿viste sí. los flyers esos de inclusión que tienen una ilustración que es una persona negra, Una otra revista, con pelo, todas divinas. ¿viste? Mira, me hiciste acordar acá cuando se inauguró la plaza De la de la diversidad. diversidad, que muy gentilmente el municipio invitó a los motoqueros para que vayan e interactúen con nosotros que estábamos ahí en la plaza. Sí, como que fue muy loco porque se pusieron todos en fila así, onda matones, y nos miraban como putos de mierda. Fue Claro. horrible. Bueno, pero esa es la diversidad que plantean Sí. un gobierno que la verdad que está muy alejado de la realidad y muy alejado de lo que puede llegar a sentir la gente como una. Bueno, y sí, y esa es la problemática de las políticas públicas, sobre todo en los gobiernos de derecha, que se arman de arriba para abajo, digamos, y no comunitariamente, que es que no les preguntamos a las personas qué les gusta, ¿no? De hecho, mi trabajo de maestría, mi tesis de maestría, hice una investigación sobre las prácticas de cuidado de jóvenes trans, un poco intentando también poner en tensión que los jóvenes no se cuidan, ¿no? Que es otra de las ideas que tenemos, que los jóvenes no se cuidan la salud. Las estadísticas dicen que las personas que menos se cuidan la salud tienen entre 40 y 50, acá estamos todos en ese rango, tengamos cuidado, pongámonos las pilas. Pero no son los jóvenes los que menos se cuidan la salud, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a entrevistar un grupo de jóvenes trans, qué cuidados tienen para sus transiciones de género, tenían una cantidad de prácticas para cuidarse espectaculares, o sea, que no tenían que ver ni con estar en internet todo el día, ni con ponerse en riesgo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes habían hecho un grupo donde se socializaban los binder, que son las fajas con las que las personas trans masculinas se fajan las mamas, ¿no? Los pectorales. Habían hecho un grupo para explicar cómo hacerlo entre ellos, cuáles estaban buenos, cuáles no. Digamos, cuando yo empecé a entrevistarlos a todos, me empezaron a agarrar medio como dealer de binder, entonces están todos en mi casa y me preguntan, ¿tenés talle tanto? ¿Tenés talle tanto? Digo, como hay un montón de prácticas de cuidado que, por ejemplo, los profesionales que los atendían no estaban al tanto de que ellos tenían ese espacio y esa práctica que estaba buenísima y que la tenían porque en el espacio de salud no está. Y no está porque los profesionales que atendemos nunca nos pusimos un binder, entonces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para mí también estuvo buenísimo aprender cómo se pone un binder, cómo se oculta el pene, ¿no? Digo, prácticas cotidianas de la salud que los profesionales de salud no tenemos idea y y esto puede sonar, porque muchas veces lo que pasa con las diversidades sexogenéricas como que empieza a aparecer el morbo, ¿no? Ay, ¿cómo es? ¿Y vos viste? ¿Y qué es esto? Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que necesitamos saber
digo, más allá de discutir estos temas, también como conocer aprendizajes prácticos concretos, ¿no? Aprendizajes prácticos concretos. Digo, desde si yo no sé cómo ayudar a esta persona en esto, tengo que conseguir un par que haya pasado por esta experiencia y se lo garantice, hasta si yo voy a inaugurar una plaza que está pensada para el orgullo, esa inauguración la tienen que pensar personas Claro. que tengan el orgullo como respuesta política, Voy no a yo. tener el estereotipo del machote, ¿no? Sí, como querían demostrar, está todo bien, están aceptados. Sentí eso, ¿no? Como que era muy feo el lugar, muy, muy feo. Claro, porque además siempre hay otro que me parece que estos principios patean ese tablero, que también es una posición binaria, que siempre hay alguien que está habilitado a hacerle lugar a ese nuevo identitario que llega, ¿no? Como una lógica de la aceptación. Claro. Sí. Vení, que te pasa De mucho la con falsa pasa aceptación. mucho con las personas con discapacidad también, ¿no? Ay, sí, vení, yo te ayudo a cruzar. No, la persona no necesita únicamente que la ayudes a cruzar, la persona necesita que esté en las condiciones arquitectónicas para que pueda cruzar sola. Exactamente. Eso necesitan, ¿no? Entonces, ay, bueno, no. ¿Qué decimos en las escuelas? Ay, cuando vemos una persona no vidente, le preguntamos si necesita que le crucemos la calle. Sí, espectacular, eso también, pero la persona no vidente tiene que tener un semáforo en la esquina que sea, digo, Apto para apto que para lo pueda utilizar. porque si no, sus derechos humanos no están cubiertos. Entonces, por más que nosotros armemos, digamos, trabajemos en una sociedad justa, igualitaria, vuelvo a lo anterior, si no se dan las condiciones materiales, o sea, eso no existe, Claro. ¿no? Entonces es un como si. El otro día lo escuchaba Lucas en la columna de agua que decía, bueno, todo bien con usar poco el agua y cerrar el agua cuando te cepillas los dientes, Sí. pero no es eso nada más. Claro, entonces vuelve un poco a este planteo que es planificar una ciudad, un lugar que sea vivible, habitable para todas las personas. Y eso incluye todo este tipo de cosas, ¿no? Desde lo concreto, lo material, la rampa, hasta el gesto, ¿no? Que si inauguramos la placita, no esté esto y no esté lo otro. Por eso para mí está bueno que si estamos trabajando en educación sexual integral, que trabajar en educación sexual integral es estar trabajando en educación, Sí. no es estar armando la capacitación, ¿no? Entonces, si yo soy docente de cualquiera de los niveles, si yo soy un profesional de la salud, no importa de qué área, si yo estoy habitando un espacio público, si yo quiero ejercer mi ciudadanía, tengo que conocer estos principios, porque estos principios no son para las personas LGBTQI+. Estos principios los tenemos que llevar adelante todos y todas, porque si no también pasa que nos hacemos especialistas de acuerdo a la minoría a la que respondemos, ¿no? Entonces, si soy negra y sufro discriminación, me convierto en una militante. Digo, y eso está bien, o sea, generar del padecimiento una respuesta política es muy saludable, pero también es muy injusto, ¿no? Porque deja a las personas que padecen la violencia como únicas posibles de revertirlas, y en realidad, no. Sí. ¿No? Entonces, yo invito poner, ¿no? En YouTube que hay, Tarea que nos da Laura Menéndez en este momento. sí, Tomen nota. principios de Yogyakarta, que se escribe, porque lo voy a traducir, Sí. se escribe YOG, YAKARTA. Igual es una ciudad de Indonesia, así que si lo publican va a estar. Tiene unos principios muy lindos. Yo recomiendo, sobre todo, como un ejercicio, empezar por los que se llaman Yogyakarta +10, que son los que se arman en el 2017, que hablan de bullying, de uso de las tecnologías, de integridad corporal, que son los que más se adaptan en la actualidad. Pero si estamos en contacto social y ejerciendo la ciudadanía, hay que mínimamente pispearlos, porque si no es muy difícil pensar la lógica de la promoción de los derechos humanos y subirnos a ese bondi sin saber cómo se llevan adelante
en términos aplicados, ¿no? En la práctica cotidiana. Y vuelvo al inicio tuyo que tiene que ver con la responsabilidad ética, ¿no? Que tenemos todas las personas como ciudadanos, como vecinos, como profesionales de lo que sea, de la salud, de las ciencias sociales, de todo. Gracias, Laura, siempre es un placer escucharla, tomamos nota, aprendemos Muy bien. un montón. Y no nos sentimos tan solas. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias por ese Por mensaje. favor, gracias. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.